Buenas, vamos a continuar hoy con la sesión de clases del segundo bloque, que es sistema digestivo. Para ello vamos a decirles que este sistema digestivo es parte del grupo de clases que van a ver para su segundo parcial de anatomía macroscópica. Vamos a utilizar nuestro puntero láser y vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. El sistema digestivo, vamos a ver entonces primeramente lo que son sus funciones. La función que vamos a ver en este sistema digestivo inicial, como ustedes saben, es la de absorción de los nutrientes o de los alimentos que se van a ingerir para posteriormente absorberse y utilizarse por el organismo. Y por supuesto los que no se utilicen, entonces se van a eliminar a través de las heces. Esta digestión de alimentos va a depender de algunas secreciones tanto endocrinas como exocrinas y movimientos de este material alimenticio para ser utilizados para ser ingeridos y utilizados a través de todo lo que es el tracto gastrointestinal. El sistema digestivo entonces va a estar contigo, lo vamos a ver ahorita desde la cavidad oral hasta el ano. Todas esas estructuras que constituyen este sistema digestivo vamos a estarlas trabajando durante estas clases y vamos a ver algunas glándulas anexas a este sistema digestivo. La organización del sistema digestivo va a estar dada por órganos de la digestión, que son los órganos principales de este sistema, que nos van a ayudar entonces a tratar ese bolo alimenticio para que sea fácilmente digerido y absorbido por el organismo. Y vamos a ver también que vamos a tener que ese tracto gastrointestinal va a estar formado por una pared con 4 capas de tejido, llamadas mucosa, submucosa, muscular, o en algunas bibliografías lo vamos a ver como muscular externa, y una serosa. La mucosa, que va a ser su capa más interna, en este tracto gastrointestinal va a estar en contacto con la luz de ese espacio abierto del tubo, y esta a su vez va a estar constituida por 3 capas. Un epitelio, que ustedes saben que toda mucosa está constituida por un epitelio y una lámina propia, o un epitelio que la subyace, pero ella adicional va a tener una tercera capa que es una muscular de la mucosa. La segunda capa que vamos a ver en el tracto gastrointestinal es una submucosa, que es una capa compuesta de tejido conectivo que va a ser más gruesa que esta mucosa que tenemos aquí, y que vamos a ver en ella glándulas pequeñas, vasos sanguíneos, nervios parasimpáticos, que van a formar un plexo submucoso llamado plexo de Meissner. Luego nos vamos a continuar con lo que es la capa muscular o muscular externa, que va acá constituida por, ella va a envolver a la submucosa y va constituida por una capa interna de músculo liso circular y una capa externa de músculo liso longitudinal. También va a contener nervios que se organizan en un plexo, que es un plexo llamado plexo mientérico o de Auerbach, que se localiza entre ambas capas de este músculo. Luego tenemos una cuarta capa, que es una capa más externa, que es la capa serosa. Esta capa más externa de la pared gastrointestinal está formada por un tejido conectivo y peritoneo. La serosa dice que en realidad se va a corresponder a una capa visceral del peritoneo. Y hay una capa que es una capa parietal del peritoneo, que se va a adherir más que todo a las paredes de la cavidad abdominopélvica. Eso lo vamos a ver más adelante conjuntamente con esta estructura que dice: el pliegue de membrana serosa que conecta las porciones parietales y viscerales se va a denominar mesenterio. Ese mesenterio lo vamos a ver más adelante. Y que dice que las modificaciones de las capas se van a modificar para poder llevar a cabo diferentes funciones, y eso lo vamos a ver más adelante, sobre todo con la parte del esófago. Entonces cada capa se modifica de acuerdo a las funciones que cumple el órgano en la cual ella se localiza. Vamos a ver entonces cómo es esa pared de ese tracto gastrointestinal a nivel de un corte histológico de alguna de esas estructuras.
Entonces ese tracto gastrointestinal, como yo le dijimos anteriormente, tiene 4 capas: una mucosa, una submucosa, una muscular externa y va a tener una serosa. Nos vamos a ir guiando por esto que dice lumen, que no es más que la luz de ese tracto gastrointestinal. Entonces, a través de la luz vamos a ver a la primera capa, que va a ser una capa mucosa constituida por un epitelio, que es este rosadito que ustedes observan aquí, bordeando la luz de ese tracto. Se continúa luego con lo que es la lámina propia de esa mucosa y posteriormente con la muscular de la mucosa, para luego seguirse de lo que es la submucosa, que como lo ven es una capa mucho más gruesa que la mucosa, como se decía anteriormente, y se continúa con láminas tanto longitudinales como circulares. ¿De quién? De la muscular externa, que es esta capa externa de músculo que va a rodear a la submucosa. Y por último tenemos a la capa externa, que es una serosa, que va a estar rodeando a todas las otras capas internas que posee. Entonces, en ella van a ver las estructuras nerviosas, arteriales y venosas, que van a estar también entrando a este tubo gastrointestinal, produciéndole irrigación por las arterias, drenaje por lo que son las venas, y la parte nerviosa a través de todos los nervios y plexos nerviosos que integran o que están localizados en este tracto gastrointestinal. Vamos entonces a iniciar este estudio de lo que es el sistema digestivo. ¿Con quién? Con la boca. Y la boca va a estar denominada por lo que es la cavidad oral. La cavidad oral es una cavidad hueca que, como lo veíamos en las fosas nasales, va a tener un techo, un suelo, unos límites laterales, un límite anterior y un límite posterior, que lo vamos a ir estudiando cada uno de ellos. El alimento es ingerido hacia el tubo digestivo a través de la boca y el proceso de digestión va a comenzar inmediatamente. Los labios van a formar ese límite anterior de la cavidad bucal, van a estar cubiertos por piel externamente e internamente por una membrana mucosa. La unión entre la piel y la membrana mucosa es sensible y va a formar una línea llamada fisura oral. Las mejillas son los límites laterales de esta cavidad, se van a continuar posterior a los labios y están recubiertos de mucosa, formados en su mayoría por un músculo llamado músculo bocinador. Vamos entonces a ver lo que es el techo de esta cavidad oral, formada por quién, por un paladar duro y un paladar blando. Este paladar duro está formado por porciones de 4 huesos, los 2 maxilares superiores y los 2 huesos palatinos. El paladar blando está formado, forma la división entre la boca y la nasofaringe, la orofaringe, y en el centro, en la parte posterior, vamos a ver a lo que es la úvula. Luego tenemos a la lengua, que es una masa sólida que va a conformar el piso de la cavidad oral. Tiene funciones importantes dentro del sistema digestivo de masticación y de deglución. Tiene 3 partes: una base es la base de esa lengua, el cuerpo o dorso de la lengua y la punta o vértice de la lengua. Base o raíz, se me había olvidado la otra palabra, bachilleres. Base o raíz de la lengua, el cuerpo o dorso de la lengua y la punta o vértice de la lengua. Aquí ven que tiene función en lo que es la parte de los órganos de los sentidos a través de sus papilas gustativas, y el frenillo lingual va a servir de anclaje a este piso de la cavidad oral. Entonces aquí lo tenemos a lo que es la cavidad oral macroscópicamente vista, con sus límites anteriores, que son los labios, tanto superiores como inferiores. Se me había olvidado nombrarle el límite posterior o la abertura posterior, que se llama istmo de la fauce, ese orificio final que ustedes ven al abrir la boca, eso se le llama istmo de la fauce, y es el límite posterior de la cavidad bucal.
Tenemos acá a lo que son las encías, el frenillo lingual inferior, encías, los dientes en su totalidad. Aquí vemos parte de lo que es la lengua, el frenillo lingual, y tenemos los conductos que drenan aquí a las glándulas submaxilares, que ya vamos a ver más adelante dónde las vamos a localizar y cuál es su función. Aquí tenemos a lo que es parte de lo que es la amígdala palatina, tenemos a lo que es la úvula o campanita, que está adherida a lo que es el arco palatogloso del paladar con parte de la lengua, y aquí tenemos al arco palatofaringio que se continúa, se va a armar prácticamente en la parte posterior de la boca. Aquí tenemos parte de lo que es el paladar duro, y a posterior tenemos al paladar blando con su base que vendría siendo la lengua. Todo esto entonces conforma a lo que es la cavidad bucal. En el paladar blando vamos a observar que este paladar blando va a tener dos regiones, una región que va a ser oral y una región que va a ser nasal. Fácilmente distinguida por ustedes y por todos. ¿Por qué? Porque la región de la mucosa oral, de la región oral, vamos a tener una mucosa oral con un epitelio plano, estratificado, no cornificado, que ya lo hemos visto anteriormente, muy típico de ello, y un tejido conectivo denso y regular que va a ser parte de su lámina propia. Pero si nos vamos a la región nasal, como ustedes lo están observando aquí, el epitelio es netamente respiratorio. Un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, observen células cilíndricas, con cilios ciliados, con células cariciformes, que son estas que ven ustedes aquí con espacios en blanco. Eso es un epitelio respiratorio con su lámina propia en la parte inferior de él. Entonces así podemos diferenciar en el paladar blando una región oral de una región nasal. En la boca vamos a ver estas estructuras que son los órganos de la masticación llamados dientes. Estos dientes van a estar diseñados para cortar, rasgar y triturar los alimentos, que luego vamos a mezclar con la saliva para que ellos puedan ser tragados a través de este tubo gastrointestinal. Los dientes típicos constan de una corona, de un cuello y de una raíz. Esta corona es la porción externa expuesta del diente, que va a estar cubierta por un esmalte, que es un tejido bastante resistente. El cuello es esa porción más estrecha que une la corona del diente con la raíz y rodea las encías, perdón. Y la raíz penetra o encaja en la cuenca. Ella es la que hace esa articulación llamada gonfosis, que se une en lo que es la corona con la raíz. Y la cobertura externa tiene dos tejidos adicionales, una dentina y el cemento. Y vamos a ver también en su interior la cavidad pulpar localizada en la dentina, que va a tener que tiene tejido conectivo, sangre, vasos linfáticos y nervios sensitivos en su interior. Y ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos un corte histológico de un esbozo dentario. Pero antes de ello vamos a ver a los tipos de dientes y la fórmula dentaria adulta. Para conocer la fórmula dentaria adulta vamos a ver a los dientes deciduos, que son 20 dientes de leche que aparecen a la edad temprana, llamados, como ustedes lo dicen, dientes de leche. Y los dientes permanentes son 32 dientes que reemplazan a quienes, a estos dientes de leche. Una vez que ya hemos mudado esos dientes de leche, estos dientes no vuelven a salir. Tenemos dos incisivos frontales, que son los dientes frontales. Tenemos un incisivo frontal y una lateral, un canino, dos premolares y tres molares. 8 por 4, que son los 4 lados, tanto derecho, izquierdo, superior e inferior, constan sumando, multiplicándolo, suman 32 dientes. Y ya lo vamos a ver esquemáticamente de esta manera, donde podemos observar entonces la fórmula dentaria de un niño con respecto a la fórmula dentaria de un adulto. Aquí tenemos los 8 dientes de los cuales hablábamos ahorita, que tenemos 2 incisivos, uno central y uno lateral,
aquí tenemos el canino, luego tenemos 2 premolares y los 3 molares a cada lado. En la estructura microscópica de los dientes, como le dije, entonces vamos a estudiar a lo que es un esbozo dentario. ¿Qué quiere decir un esbozo dentario? Es un esbozo porque aún este diente que traemos aquí no ha salido o no ha brotado de la encía, está todavía dentro de la encía, quiere decir que es de un feto. En ese vamos entonces a ver algunas estructuras como es el esmalte dentario, que lo ven aquí, que es lo que es la parte más externa o la membrana más externa que vamos a observar acá. Luego le sigue a la dentina, que es esta capa fluorescente que tienen acá con fucsia fluorescente, los odontoblastos, que son estas células que ven con espacios en blancos aquí, posterior a la dentina, y en el centro tenemos a la pulpa dentaria, que es la estructura que lleva vasos sanguíneos y nerviosos a este diente. Entonces, estas son las 4 estructuras que se van a identificar en un esbozo dentario. Vamos a ver un poco de esa estructura macroscópica de la lengua que ya la habíamos visto anteriormente porque la habíamos estudiado a la lengua, pero como un órgano del gusto. Ahorita lo vamos a estudiar entonces como un órgano del sistema digestivo que nos va a ayudar a la masticación y a la deglución de los alimentos. Vamos a ver entonces que ya está conformada en su parte posterior por una raíz donde la mayor parte de ella va a estar dada por lo que son las amígdalas linguales, a las amígdalas linguales. Luego se va a continuar con un surco terminal que vendría siendo un límite entre lo que es la raíz y el cuerpo de la lengua para posteriormente continuarse con el vértice o punta de la lengua. En el medio de la lengua vamos a ver esta estructura central lineal, que es el surco medio, y en la parte casi posterior de ella vamos a ver a estas estructuras llamadas bilingual, constituidas por papilas caliciformes. Esto es la estructura macroscópica de la lengua. Vamos a continuarnos entonces con lo que es la faringe. Posterior a la cavidad bucal vamos a conseguirnos aquí a la faringe, que es una estructura tubular formada por músculo y revestida por mucosa, como ya se sabe de muchas de estas estructuras de la cavidad del tubo gastrointestinal. Debido a su posición detrás de las cavidades nasales y la boca, actúa en ambos sistemas, tanto el respiratorio como en el digestivo. El aire debe pasar a través de la faringe en su camino hacia los pulmones y los alimentos en su camino hacia el estómago. Llamada entonces nasofaringe y laringofaringe, y hacia el estómago la vamos a llamar orofaringe. Ya vamos a visualizarla aquí en una estructura macroscópica que la podemos ver. Entonces, esto es parte de la cavidad nasal. Esta es una sección sagital de una hemicara, y podemos ver entonces aquí a lo que es la cavidad nasal. Posterior a él vamos a ver lo que es la nasofaringe, continuándose entonces con lo que es la orofaringe y laringofaringe, para dar continuidad a lo que es el esófago, que es una estructura tubular donde va a iniciar ese tracto gastrointestinal y que va a tener varias porciones, entre ellos una porción cervical, porque visualicen dónde inicia ese esófago que vamos a ver a continuación. Entonces, como le dije, es un tubo muscular colapsable de unos 25 centímetros de longitud y que se va a extender ¿desde dónde? Desde la faringe o de la laringofaringe o de la hipofaringe, ¿hasta dónde? Hasta el estómago. Va a penetrar al diafragma en su recorrido de la cavidad torácica a la abdominal. Actúa como un conducto para los alimentos y va a través de movimientos peristálticos impulsarlos hacia el estómago.
está posterior a la tráquea, muy importante que sepan esto, está posterior a la tráquea, y es el primer segmento de este tubo digestivo como tal, el tubo digestivo como tal. Tiene capas circulares y longitudinales musculares que tienen unas capacidades específicas por los movimientos peristálticos que debe ser el esófago para pasar los alimentos desde su origen hasta el estómago. Y cada extremo del esófago está protegido por un esfínter muscular. Si es el superior, se llama esfínter esofágico superior, y por el esfínter esofágico inferior en su parte inferior, llegando ¿a dónde? Al estómago. Este es esquemáticamente el movimiento de peristaltismo que hace el esófago para poder llegar o enviar el bolo alimenticio desde su lugar de origen al estómago, lo que es relajando y contrayendo ese músculo para irlo bombeando hasta el fin. Tiene 25 centímetros de longitud, como ya habíamos hablado, se extiende desde la hipofaringe hasta el estómago. Tiene 3 porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción corta abdominal que mide 1.5 centímetros. Histológicamente, la serosa, que es la última capa, la más externa, solo está en la porción abdominal. No hay serosa en estas otras dos porciones, ni en la cervical ni en la torácica. Vamos a ver un corte histológico del esófago que vendría siendo esta estructura que está aquí, en conjunto con lo que es una pieza cadavérica, viendo la porción final del esófago. ¿Por qué sabemos que es la porción final? Porque ya se está uniendo hasta esta estructura que vamos a ver más adelante, que es el estómago. En ella vamos a ver en la parte microscópica sus 4 capas: la mucosa, la submucosa, submuscular externa y la adventicia. La mucosa vamos a ver a su epitelio, que es un epitelio estratificado escamoso, dice que es escamoso. Luego tenemos una lámina propia y una muscular de la mucosa. Esas son las 3 capas que constituyen a la mucosa de este esófago. Luego vemos aquí a la submucosa y tenemos entonces a la muscular externa, tanto circular como longitudinal de este esófago, y por último a la adventicia o serosa. Con estas estructuras vamos a finalizar lo que es el esófago para continuar ahorita con la parte de estómago en su segunda parte del sistema digestivo. Muchas gracias.